Este ya es el módulo uno. Les doy la bienvenida oficialmente al módulo uno de nuestro diplomado de fotografía de alto impacto para redes sociales. El primer tema que vamos a tocar, que considero uno de los más importantes en cuanto a los fundamentos de la fotografía, por eso lo he llamado bases de la fotografía, y vamos a hablar de la exposición. Mejor dicho, vamos a entender un poquito, o un poquito no, vamos a entender cómo funciona la luz en nuestras fotos y cuáles son los tres elementos con los que podemos variar o jugar en nuestras imágenes. Principalmente vamos a conocer de que el triángulo de exposición se llama triángulo de exposición y la gráfica la van a ver que tiene un triangulito, está compuesto por estos tres elementos que son fundamentalmente el ISO, o sea, la sensibilidad a la luz que tiene nuestro equipo, la apertura, es decir, qué tanto abre el lente para captar esa imagen, esa luz que está entrando en nuestra cámara, y la velocidad, o sea, cuánto tiempo nuestro equipo, bien sea cámara o celular, abre y cierra para que esa luz entre. Ahí ya les resumí más o menos de qué se va tratando, pero vamos a entrar en detalle ahora sí. Primero, ¿qué es el ISO en la fotografía? Debemos entender que la luz es el elemento más importante a la hora de hacer fotos. Por eso vamos a ver o vamos a escuchar fotógrafos o gente que hace video también, videógrafos, diciendo la luz no está buena, no tengo una buena calidad de luz o cualquier término refiriéndose a el tipo de luz que están teniendo en ese momento. Y esto sucede porque la luz es la que hace nuestras imágenes o nuestros videos. Es el elemento principal en fotografía. Por eso, siempre les recomiendo cuando comparto contenido en que es más importante aprender de luz que mirar qué equipo se compran. Siempre pongan por delante la luz y van a tener mucho mejores fotos. Entonces, entendamos un poquito el tema del ISO. El ISO, eh, para resumirles, es la sensibilidad que tiene. Nuestros equipos tienen un sensor, digamos que ese es mi sensor, y ese sensor está compuesto obviamente, por una serie de elementos que captan la luz que entra a nuestro equipo. En el pasado, en lo anterior, cuando era la fotografía análoga, esto se llamaba sensibilidad eh, ASA o sensibilidad ISO también, y eran aluros de plata que cuando la luz entraba a través de nuestro lente, ellos empezaban a sufrir una transformación y a plasmar nuestra imagen. Actualmente se le llama ISO y básicamente es la sensibilidad que tiene nuestra cámara para captar la luz. Hay equipos que tienen mayor sensibilidad y otros menor. Siempre que hablamos de ISO y cuando queremos hacer una foto de buena calidad, van a escuchar también de que dicen que hay que disparar a ISO 100. ISO 100 es el ISO estándar. Hay equipos que tienen menor ISO, ISO 50 o cosas así, pero es una variación del estándar, es ISO 100. Y de ahí para arriba vamos a encontrar equipos que tienen ISO hasta de 25.000. Pero básicamente nosotros tenemos que aprender a conocer nuestro equipo y a saber cuál es, hasta dónde podemos subir el ISO. Ya vamos a entender un poquito por qué tenemos que tener un límite a la hora de subir nuestro ISO. Pero en resumen, el ISO es la capacidad que tiene o la sensibilidad que tiene nuestro equipo para captar la luz. Cuando tenemos poca luz, nuestro ISO tenemos que subirlo, elevarlo, pero cuando tenemos un buen ambiente de luz, una buena calidad de luz, pues obviamente nuestro ISO lo vamos a trabajar en el estándar que es el ISO 100. Ahora pasemos un poco hay un término, hay un elemento destacado en el tema del ISO que tal vez lo van a escuchar también, que se llama el grano o el ruido. El grano era anteriormente, actualmente se llama ruido. ¿De qué se trata el ruido? Resulta que cuando o sea, las cámaras o los sensores tienen una capacidad máxima de elevar el ISO. Cuando hay muy poquita luz, digamos que estamos de noche, estamos en la calle y está de noche y tenemos simplemente una luz de una lámpara lejana a nosotros, la calidad de luz es muy baja, la intensidad. Entonces nuestra cámara o nuestro celular necesita elevar el ISO, o sea, elevar la sensibilidad para alcanzar a captar ese poquito de luz que nos está entrando. ¿Qué sucede? Que hay unos sensores que pueden elevar más su ISO, mientras que otros no. Los que pueden elevar más su ISO pueden elevar como les comentaba, a 25.000, 24.000, 12.000. Hay un sinnúmero de opciones.
pero tenemos que aprender a conocer hasta dónde nuestra cámara o nuestro equipo puede elevar el ISO y que no se vea un granito como si la imagen fuera arenosa, que cuando la vemos en nuestro computador o en una pantalla, vemos que se ven una mano de granitos, una especie de, eso le llamamos ruido en fotografía. El ruido a veces es bueno porque artísticamente se utiliza, incluso hay momentos en que en la postproducción o en la edición le podemos agregar ruido a nuestra foto porque queremos expresar ese concepto como de vintage, de foto antigua o simplemente que nos gusta el ISO. Eso es al gusto de cada quien. Pero obviamente los equipos tienen un límite. Hay cámaras que, por ejemplo, pueden trabajar hasta 1200 sin generar ruido, otras trabajan a 3200 sin generar ruido y otras pueden elevarse mucho más. Pero lo primero que tenemos que aprender a conocer es hasta dónde, hasta qué tipo o qué intensidad de luz nuestro equipo puede trabajar y que nuestra imagen se vea hasta cierto punto bien, sin el ruido, si obviamente si queremos evitar el ruido. Entonces ya sabemos que el ruido es ese arenita o ese ruido, siendo redundantes, que se ve en nuestra imagen cuando la luz está muy baja y nos tocó elevar mucho el ISO o nuestra sensibilidad. Ahora pasemos a la apertura. Les cuento, en este módulo voy a tratar de ser un poco rápido, no voy a entrar mucho en detalles. Como les decía, lo más importante es aprender a conocer los conceptos de comunicación visual, pero teniendo las bases de la fotografía, que es la que estamos compartiendo en este momento. Vamos a hablar de apertura o diafragma. Diafragma o apertura. Nosotros, todos nuestros equipos tienen un lente. Las cámaras lo tienen normalmente visible y los celulares lo tienen ahí pequeñito. Los lentes tienen una serie de hojitas que están entrelazadas, lo van a ver en la imagen, y se mueven como haciendo este movimiento, abriéndose así y cerrándose. Igual que nuestro ojo, el iris de nuestro ojo tiene la capacidad de que cuando ustedes, yo sé que les ha pasado, a todos nos ha pasado, que estamos en un lugar muy oscuro y salimos o entramos a un lugar que está muy iluminado y como que no podemos ver muy bien porque la luz se nos hace muy fuerte. ¿Eso qué sucede? Es que el iris, como no estamos en un lugar oscuro, el iris está abierto para que ese poquito de luz que hay entre y podamos ver algo, así sea tenue, podemos ver. Ustedes ya saben que cuando estamos un cierto tiempo en lo oscuro, empezamos a ver, es porque nuestro iris empieza a abrirse. Cuando salimos a la luz, nuestro iris, obviamente como entra tanta luz y está abierto, pues nos entra mucha luz a nuestros ojos y no podemos ver muy bien y el iris empieza a cerrarse. Esa es la misma funcionalidad que hace el diafragma en nuestros lentes. La única diferencia pues que nosotros lo podemos hacer rápidamente mientras que nuestro ojo se toma un poquito de tiempo o ciertos segundos para adaptarse a esos cambios de luz. Los lentes tienen este diafragma, que son esas hojitas que abren y cierran para dejar entrar más o menos luz según lo que necesitemos. El diafragma está catalogado o está descrito por números con la letra F. Entonces vamos a ver que cuando tenemos un celular, hoy en día los celulares ya tienen cierta apertura, vamos a encontrar un numerito que dice de pronto 1.4, 2.8, 5.6, 8.0, 16, en fin, ciertos números que van acompañados de la letra F. ¿En qué afecta eso? Recuerden algo muy importante. Los números F o el diafragma es inverso. Entre el número sea menor, mayor apertura está haciendo el diafragma o el lente. Y en cuanto el valor, el número sea mayor, más cerrado está. ¿Qué significa esto? Que si vemos un lente o un celular, cámara o lente, lo que sea, que diga que tiene un F1.2 o 1.8, significa que esa es la mayor apertura que puede abrir ese lente. O sea, que puede abrir bastante para que entre mayor cantidad de luz. Si vemos lentes que tienen un número mayor, por ejemplo 3.5 o 5.6, significa que no abre tanto como el 1.4 o el 1.2 o el 1.8, porque el número es mayor, entonces no tiene tanta apertura como lo tiene el otro valor. Y obviamente
esto nos va a afectar en la capacidad que tiene ese lente para dejar entrar luz cuando tenemos poca luz. Entonces, si queremos hacer fotos en un lugar que hay poca luz, tenemos que tratar de que nuestro lente tenga una capacidad buena de apertura. Hoy en día vemos celulares que vienen a 1.2 o a menos incluso, y así también vemos lentes en el mundo de la fotografía que tienen 1.4, 1.8, y hay otros que son más estándar, que no tienen tanta luminosidad, que son 3.5. Los valores F varían. Aquí quiero hablarles un poquitico. Cuando queremos comprar un lente, los que tenemos cámara fotográfica de lentes intercambiables, tenemos que fijarnos mucho no solo en la capacidad máxima de apertura que tiene nuestro lente, sino si la puede mantener en el caso de que sea zoom, de que el lente pueda hacer una aproximación, tratar de revisar de que el lente tenga la capacidad de mantener su apertura en todo su recorrido del zoom. Es decir, si está en 18 milímetros, las cámaras casi siempre vienen con un 18-55. ¿Qué significa esto? Que 18 milímetros es más abierto y 55 milímetros es un poquitico más cerrado, es un zoom corto. Pero, por ejemplo, estos lentes tienen una apertura en valores F o diafragma 3.5 raya 5.6. ¿Esto qué significa? Que cuando nuestro lente lo tenemos en 18 milímetros, su máxima apertura es de 3.5. Pero si hacemos un zoom y llegamos a 55 milímetros o a 105, según sea la cámara, perdón, el lente, ya la apertura no va a poder ser 3.5, sino 5.6, por ejemplo. Por eso es que cuando tenemos lentes que más abren y que mantienen su apertura en todo su recorrido del zoom, estos lentes obviamente van a ser más costosos. Les doy un ejemplo, el famoso 70-200 2.8. El valor de diafragma de este lente es 2.8 porque en 70 milímetros tiene una apertura de 2.8, deja entrar bastante luz, y en 200 milímetros sigue teniendo la capacidad de abrir a 2.8. Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta a la hora de mirar lentes y de adquirir lentes. Entonces, esa es la parte de diafragma. Entonces, en resumen, el diafragma es la capacidad que tienen nuestros lentes, sea de cámara fotográfica o sea de celular, es la capacidad que tienen de abrir máximo y de cerrar incluso. ¿Cuál es la apertura máxima que puede hacer nuestro lente para dejar entrar mayor cantidad de luz? Vamos ahora con el término de la velocidad de obturación o la velocidad. La velocidad, ahora les explico también muy didácticamente, nuestras cámaras y nuestros lentes, esta es la forma más fácil de entenderlo, tienen un elemento que se llama cortinilla, que es una serie de hojas o una cortina hecha por hojitas que cuando hundimos el obturador, ellas se levantan y vuelven y bajan. Estas están expresadas en centésimas de segundos, por ejemplo. Cuando vamos a tomar una foto y decimos que nuestra cámara, la velocidad la ponemos en un 125avo, significa que estamos disparando a un 125avo de segundo. 1 rayita 125. Ese es el tiempo en el cual la cortinilla sube, deja entrar luz y vuelve y baja. Por eso cuando está muy oscuro, estamos haciendo fotografía nocturna, vamos a trabajar la velocidad de obturación a incluso 30 segundos, 8 segundos, 2 segundos, según la exposición no la marque. ¿Qué significa esto? Que como está muy oscuro, nuestra cortinilla se va a levantar y el tiempo que se va a mantener arriba para que entre y entre y entre luz va a ser 8 segundos o 3 segundos. Cuando estamos a plena luz del día, pues obviamente vamos a tener la oportunidad o vamos a tener la capacidad de que eso sea mucho más rápido. Hay cámaras que van hasta un 4000avo y a otras van a un 8000avo y a unas que no sé si van más, pues depende de las marcas y de las características, pero en general vamos a ver de que ese es el tiempo que se mantiene eso. Entonces, si hay mucha luz, vamos a ver que hay un
500avo, entonces eso va a ser supremamente rápido, que levanta y vuelve y baja para que entre muy poquita luz, porque la sensibilidad es bastante, está supremamente cubierta por el tema de que hay bastante luz. Este concepto también se conoce como tiempo de exposición, velocidad de obturación o tiempo de exposición. Como les explico, es el tiempo que queda expuesto nuestro sensor para que entre luz y vuelva y cierra y ya queda nuestra imagen grabada. Vamos ahora con el término de, hay un elemento que puede ser de uso externo o que es interno porque viene incluido en nuestras cámaras y en nuestros celulares, que se llama el fotómetro o el exposímetro. ¿Qué es esto exactamente? Es un elemento que lo que hace es medir la luz que está entrando por nuestro lente y decirnos si nuestra exposición está correcta, o sea, centrada, si está muy expuesta, o sea, con mucha luz, o subexpuesta, sobreexpuesta o subexpuesta, es decir, muy oscura. El fotómetro o el exposímetro. Lo podemos encontrar también manualmente. Los fotógrafos profesionales a veces lo utilizamos. Es un aparatico así que parece un radio pequeño y hacemos una medición de la luz que está tanto del día para saber cuáles son los ajustes que tenemos que hacer en nuestra cámara, o cuando tenemos una cámara y miramos por el visor, hay una serie de una línea con unos punticos y unos numeritos y hay una flechita que se mueve de un lado para otro. Ese es nuestro exposímetro o fotómetro. Es el que nos encarga básicamente de decir si estamos exponiendo correctamente bien. Es decir, si nuestro triángulo de exposición está correcta, está bien equilibrado. Entonces vamos ahora con la exposición. Ahora sí, el término exposición. ¿Qué es la exposición? Es el equilibrio de esos tres elementos que les acabo de compartir. Del ISO, de la velocidad y de la apertura o diafragma. ¿Listo? Aquí pueden ver, por lo menos en esta imagen nos muestra qué es el triángulo de exposición. Aquí estamos viendo que en el lado izquierdo está la velocidad, por ejemplo, podemos ponerla allí. En el lado derecho está la apertura y en el lado de abajo, en la base, está el ISO. Recuerden que aquí damos el ejemplo, por ejemplo, dice en el ISO que 100, el ISO 100 es baja sensibilidad, menos ruido, es decir, tenemos una buena calidad de luz, está entrando bastante luz a nuestra cámara, o sea que tenemos un día soleado, por ejemplo, puede ser nublado, pero que está de día y que hay buena calidad de luz y podemos trabajar con un ISO 100. Si ya está muy oscuro, está de noche o estamos en el interior de una casa o alguna locación, pues vamos a tener que empezar a subir un poquitico el ISO. Pero si podemos conservar nuestro ISO 100, es genial. Yo a veces cuando hago fotografías, juego hasta un ISO máximo 800 en mi equipo, porque mi equipo lo permite. Sin embargo, si podemos disparar a ISO 100, muchísimo mejor porque va a ser una foto sin ningún tipo de ruido o de grano. La velocidad, ya empezamos a jugar entonces con lo otro. La exposición trata de hacer un balance entre estos tres elementos. Si tenemos una buena calidad de luz, entonces vamos a trabajar a ISO 100, es el primero que vamos a establecer. Luego vamos a pasar a la velocidad y a la apertura. Entonces, vamos a pasar primero a la apertura. Ya tenemos que tenemos un ISO 100 porque hay buena cantidad de luz. Vamos a pensar ahora un poco si queremos que nuestra foto quede lo más nítida posible en todo su aspecto, o sea, toda su profundidad de campo, o si queremos que quede enfocada una parte y el fondo de pronto no quede tan enfocado, es decir, queremos resaltar un elemento de nuestra foto. Eso es lo que vamos a evaluar básicamente en la parte de la apertura. Si queremos que nuestra foto no quede tan enfocada, o sea, que quede bien enfocada, digamos, en el rostro de la persona que vamos a fotografiar, pero que el fondo quede desenfocado, pues vamos a tener que trabajar entonces con unas aperturas amplias, o sea, 1.4, 1.8, 2.8, lo máximo que nos dé nuestro lente o nuestro celular. Si queremos que todo salga nítido, vamos a empezar a elevar o sea, a cerrar nuestra apertura, con números elevados de valores F, es decir, por encima del F8. Vamos a trabajar con un F11, un F16, un F22, para que haya nitidez en toda nuestra imagen.
Ya después de definir, ya llevamos dos paticas del triángulo, tenemos el ISO, la apertura, ahí sí pasamos a la velocidad. Si hay buena luz, ya tenemos el ISO 100, una apertura de 1.8, digamos, o 2.8. Entonces vamos a ver qué velocidad nuestra cámara o nuestro equipo nos dice que está disparando correctamente la exposición. Entonces vamos a empezar a maniobrar con el tema de la velocidad. Todos estas calibraciones de cámara se hacen en modo manual, recuerden, siempre se hace en modo manual. Ponemos nuestra cámara en ISO 100, cuadramos nuestra apertura y luego nuestra velocidad. Así vamos a encontrar en esta imagen que estamos compartiendo aquí, que estamos viendo, en la parte de arriba estamos viendo el fotómetro que viene integrado en nuestra cámara, por ejemplo, que es el más convencional. Muchos fotógrafos utilizan el exposímetro, el externo, pero muchos otros, incluyéndome, trabajamos con el fotómetro integrado en nuestra cámara, que es que vemos por el visor esta linecita que dice -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 y una rayita arriba de algún color que se desplaza a medida de que variamos nuestra exposición. Es decir, si pusimos, como lo vimos en la imagen anterior, o como lo explicamos ahora, si pusimos nuestra cámara o nuestro equipo en ISO 100, pusimos nuestra apertura en 2.8, empezamos a mover nuestra velocidad hasta que la lineecita esta que está arriba del 2 empiece a irse hacia el 0, o sea, hacia el centro. Si nuestra velocidad nos impide un poco ese tema porque ya nos limita o porque está pidiendo una velocidad mucho mayor, digamos un 8.000avo y nuestra cámara nada más llega a un 4.000avo, entonces vamos a jugar con la apertura, vamos a cerrar un poquitico la apertura para que entre menos luz y la cámara no necesite más velocidad. El triángulo de exposición básicamente lo que se trata es jugar con estos tres valores para que la lineecita esta, el indicador, nos quede en el centro. Entonces, esta es la manera de jugar con el triángulo de exposición. Y aquí mismo en esta imagen podemos ver en qué afecta cada elemento que describí, es decir, apertura, velocidad y el ISO. En la primera línea vemos que los valores que empiezan F1.4, vemos al muñequito y el fondo totalmente borroso, mientras que el último número, que es el F32, está enfocado tanto el muñequito como el paisaje que está al fondo. Eso es lo que hace nuestra apertura. Entre más abierta esté el diafragma de nuestro lente, vamos a tener la capacidad de desenfocar el fondo. Es decir, a eso le llamamos profundidad de campo, que significa que si nosotros enfocamos un punto, digamos, la cara de nuestro modelo, de la persona que estamos tomándole la foto, si el valor F está muy abierto, digamos en 1.4 o en 2 o en 2.8, pues lo que está atrás y adelante de ese punto que estamos enfocando se va a desenfocar. Es decir, se empiezan a desenfocar un poquito las orejas porque están un poquito más atrás. Si atrás está un paisaje, se va a quedar desenfocado. Y si él pone la mano adelante, pues la mano también va a quedar desenfocada. Si enfocáramos la mano y él tiene la mano extendida, pues se va a desenfocar el rostro y así sucesivamente podemos jugar. Yo creo que aquí ya queda un poquito explicado lo que muchas personas han preguntado, que es ¿cómo hago para desenfocar el fondo? La respuesta es, pon tu apertura en lo máximo que puedas y empieza a jugar con los otros valores de ISO y de velocidad para no variar la apertura, pero la apertura es la que nos define la profundidad de campo, es decir, la capacidad o la disponibilidad de tener enfocado los elementos que están por delante y por detrás del punto que estamos enfocando. Aquí también vemos la segunda línea, la velocidad de obturación o tiempo de exposición, y aquí podemos ver que entre mayor sea el número, sea un milavo, pues nuestra imagen va a quedar congelada. Y si es un dosavo de segundo o un segundo, pues nuestra imagen va a quedar movida. Es por eso que cuando queremos, por ejemplo, vamos a hacer fotos de deportes o de alguien que está en movimiento, debemos de cuidar de que haya buena luz para poder subir la velocidad y poder que nuestra imagen quede totalmente congelada. Si queremos que, por lo menos hay unas fotos que son muy bonitas,
que son nocturnas y que queda un halo de una luz roja y una luz blanca, que es un carro que pasó por allí, significó que la velocidad que le pusieron de obturación fue mayor, tanto así de que capturó todo el momento del recorrido. Si el carro pasó y mientras pasó duró 3 segundos, pues nuestra velocidad de obturación tuvo que haber sido mínimo de 3 segundos o mayor. Y acá en la última línea vamos a ver lo que les comentaba en el primer tema, que es el ISO y el ruido. El ISO, acá arranca desde ISO 50, hay cámaras que vienen con el ISO 50, pero el ISO normalmente es el 100. Pero cuando nos elevamos, cuando vamos subiendo a ISO 800, ISO 6400 o 25600, empezamos a ver que el ruido o el grano empieza a notarse más en nuestras fotos. En resumen, espero que les haya quedado claro todo este tema del triángulo de exposición. Recuerden, es un triángulo y el triángulo tiene los lados iguales y es por eso que se le llama de esta manera, porque hay que tratar de que nuestra exposición quede equilibrada, basándonos en el ISO, en la apertura y en la velocidad. Si hay poca luz y nuestro lente ya no abre más y nuestra velocidad no la podemos bajar más porque no tenemos un trípode o porque nos queda movida la imagen, empezamos a manipular el ISO, a elevar el ISO. Si no nos afecta tanto el ISO, entonces ya empezamos a jugar con la velocidad. Hay valores de velocidad recomendados y eso es un tip que había dado hace un tiempo que encontré y que me gustó compartirlo, y es que el ISO va directamente, perdón, la velocidad va para que una imagen nos quede no movida de ahí en adelante, va relacionada directamente con el zoom que tenemos o la distancia focal que estamos tomando una foto. Si estamos tomando una foto con un 50 milímetros, la velocidad mínima recomendada es trabajar a un 50avo. Si estamos trabajando con un 100 milímetros, obviamente vamos a tener que trabajar a un 100avo de segundo. Pero ya saben pues de que si quieren congelar una imagen, tienen que trabajar en velocidades por encima mínimo de 80. A veces estamos haciendo unas fotos en una reunión social y está muy oscuro. A veces podemos trabajar a un 60avo, pero existe la posibilidad de que si alguien medio gira, nos queda movida la foto. La apertura, obviamente, nos afecta la profundidad de campo. Si enfocamos aquí con una apertura de 1.8, acá nos va a desenfocar y acá nos va a desenfocar. Pero si ponemos nuestra apertura en un 18, un F18 o un F22 o un F11, pues lo que está aquí y está acá va a quedar más nítido porque la apertura está más cerrada. Entonces, pongan en práctica esto. Les quiero dejar una tarea antes de pasar al módulo 2, una invitación, y es en celular o en cámara, desen la tarea de al menos un día, pongan en modo manual y empiecen a experimentar con las bases que hemos visto aquí. ¿Qué pasa si elevamos el ISO? ¿Hasta dónde podemos elevar el ISO? Porque se puede hacer en los celulares incluso. Luego experimenten qué pasa con la velocidad, hasta dónde nos queda movida. Tenemos que aprender a reconocer esto. Por ejemplo, si vamos a hacer una foto a nuestra mascota, eh, si no tenemos buena luz, obviamente la velocidad va a ser menor y nuestra mascota casi siempre va a quedar movida y vamos a necesitar que quede totalmente quietica para hacerle la foto. Pero cuando estamos tomando una foto de una persona, ya podemos decirle a la persona, porque la persona no se entiende, quieto para la foto, tomamos la foto y podemos trabajar a velocidades menores. Entonces pongan en práctica la velocidad, así como les digo. Y obviamente, si tienen la posibilidad de mover la apertura, miren a ver cómo hacen para desenfocar el fondo. También afecta la distancia que esté el fondo del objeto que estamos fotografiando o de la persona que estamos fotografiando. Entonces los invito, les pongo esta tareita, tómense un día o dos si pueden para disparar en modo manual con cada uno de los ajustes del triángulo de exposición, con el ISO, con la velocidad y con el diafragma. Pónganlo en práctica y me dejan sus comentarios, me cuentan cómo son los resultados, así van entendiendo mucho más de qué se trata este tema del ISO, la apertura y la velocidad. Gracias por haber estado en este módulo 1, aquí terminamos. Espero que los hayan entendido, traté de ser lo más fácil, más entendible posible.
pero acuérdense que todo está en la práctica. Aquí está el módulo, está el material de apoyo, pero lo más importante es la práctica para que lo entiendan mucho mejor. Muchas gracias por estar aquí. Acuérdense de seguirnos con @smartvimo y también a Foco Fotógrafo. Un abrazo y nos vemos en el módulo 2. Chao, chao.